Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre los campos vectoriales conservativos y también hablar sobre una función potencial a un campo vectorial dado o definido. Para comenzar con determinar qué campo vectorial es conservativo, vamos a utilizar el siguiente criterio. Vamos a estar trabajando solamente con campos vectoriales definidos en el plano o en dos dimensiones. Para esto vamos a decir que primeramente nuestro campo vectorial definido debe estar constituido por dos funciones que vendrían siendo pues las derivadas parciales dentro de un disco abierto en R y estarían conformando nuestro campo vectorial de la siguiente manera. Tendríamos entonces nuestro campo vectorial definido como la función m, que sería la componente en dirección de y de dicho campo, más la función n en dirección de j. Se dice pues que este campo es conservativo si y solo si cumple la siguiente condición, que la derivada parcial o la primera derivada parcial con respecto de x de la expresión n sea igual a la primera derivada parcial con respecto de y de la expresión m, como lo tenemos aquí expuesto. Realmente el criterio es relativamente sencillo, precisamente para campos vectoriales en un plano, en el plano, o de dos componentes. Muy bien, vamos a realizar un par de ejemplos para determinar quién sí es un campo vectorial conservativo y quién no a través de este criterio. Entonces nos definen dos campos vectoriales. El número 1 lo tenemos expuesto como x cuadrada por y en dirección de y más x por y en dirección de j. Para esto entonces vamos a utilizar el criterio. Primeramente vamos a determinar la derivada parcial con respecto de x de la expresión n, que en este caso va a ser la segunda componente. Entonces va a ser la derivada parcial con respecto de x por y. Aplicamos en este caso propiedades de la derivada, propiedades de linealidad. Como vamos a derivar con respecto de x, y va a ser constante, lo dejamos fuera del proceso de la derivada y simplemente derivamos a x. En este caso pues es la unidad y nos quedaría simplemente y. Como siguiente vamos ahora a determinar la derivada parcial con respecto de y de la expresión m, que en este caso vendría siendo la primer componente de nuestro campo vectorial y va a ser la derivada parcial con respecto de y de x cuadrada por y. Aplicamos propiedades de linealidad para simplificar el proceso y una vez más nos queda una derivada muy sencilla, que es la derivada de y con respecto de y, sería la unidad, que multiplicaría x cuadrada, y podemos observar ya que tanto la derivada parcial con respecto de x de n es diferente a la derivada parcial con respecto de y de m, podemos decir que no es conservativo. Como segundo ejemplo, tenemos ahora este segundo campo vectorial definido, que sería 2x en dirección de y más y en dirección de j. Volvemos a aplicar el criterio. Quedaría entonces la derivada parcial con respecto de x de n, que en este caso n pues va a ser simplemente y, o la segunda componente de nuestro campo vectorial. Podemos ver u observar que estamos derivando a y con respecto de x de forma parcial, quiere decir que estamos derivando una constante y como resultado va a ser 0. Enseguida determinamos ahora la derivada parcial con respecto de y de m, donde m ahora es este término que es la primer componente de nuestro campo vectorial, en este caso es 2x. Ahora, como estamos derivando a 2x de forma parcial con respecto de y, pues va a ser constante y también estamos derivando una constante y como resultado es 0. Podemos entonces observar que ambos términos van a ser iguales, o sea, la derivada parcial con respecto
de x de n y la derivada parcial con respecto a y de m. Por tanto, podemos decir que este campo vectorial es conservativo, o sí es conservativo. Como pueden observar, entonces utilizar el criterio en este caso pues es relativamente sencillo cuando estamos hablando de campos vectoriales de dos componentes o definidos en un plano. El criterio pues se aplica de manera muy sencilla. Muy bien, y como siguiente concepto que vamos a estar trabajando en este video es determinar una función potencial a un campo definido. Aquí es importante entender que nosotros tenemos originalmente, queremos definir una función respecto a un campo definido. Vamos a tomar como base lo que viene siendo el gradiente de una función, pues no hay que olvidar que de una función de una superficie o una función dos variables. Entonces, como estuvimos platicando en videos anteriores, a una superficie definida o una función dos variables, pues van a estar asociados diferentes tipos de campos, ¿sí? Y a través de un procedimiento podríamos determinar dichos campos vectoriales, campos que viven precisamente tanto o de dos componentes que viven en R2 o de tres componentes que existen en el espacio. Para esto entonces, como justificación, pues vamos a tener nuestra función de superficie originalmente definida, que si yo determino el gradiente, ¿sí?, de superficie a través de la función original, no de la superficie, no de la función alternativa, que es importante comentar, pues entonces tenemos que la derivada parcial con respecto de x de la superficie en dirección de y más la derivada parcial con respecto de y de la superficie en dirección de j, pues generarían precisamente o nos mostrarían uno de los campos asociados a la superficie, que al final lo podemos reescribir como m en dirección de y más n en dirección de j, que básicamente lo que tenemos aquí es un campo vectorial. Quiere decir entonces que nosotros podemos determinar, como pueden observar, este camino que inicia desde la superficie definida y termina a un campo definido, ¿sí? Quiere decir entonces que si nosotros regresamos nuestro camino hacia atrás, podemos partir desde un campo de dos componentes, un campo vectorial, y encontrar una función, en este caso la superficie, ¿verdad? Pero sería una función que sería precisamente una función potencial de nuestro campo definido o una función que da origen a dicho campo vectorial, ¿vale? Aquí, claro, vamos a tener condiciones. La primera de ellas, precisamente, que se cumpla de que sea un campo conservativo. Si no, pues sería otra metodología y que, bueno, no vamos a abordar todavía en este video. Pero que entonces quiere decir que si yo tomo lo que viene siendo estas expresiones, o sea, m va a ser la derivada parcial con respecto de x de la superficie, despejando tendríamos el diferencial de f de forma parcial, va a ser igual a m por el diferencial de x. Si integramos ambos lados de la expresión, pues nos va a quedar precisamente f igual a la integral de m por el diferencial de x. De forma muy parecida ahora con el término n, entonces tendríamos n igual a la derivada parcial con respecto a y de la superficie. Despejando tendríamos entonces el diferencial de f igual a n por el diferencial de y, integramos ambos lados y encontraremos f igual a la integral de n igual a la integral de n por el diferencial de y. Entonces podemos llegar precisamente a nuestra función, ¿sí?, potencial a través de este proceso relativamente sencillo.
Digo relativamente sencillo porque también tiene sus consideraciones que tendríamos que hacer y que bueno, en el siguiente ejemplo se va a aclarar. Muy bien, vamos a realizar el ejemplo de cómo determinar una función potencial de un campo definido. Para esto entonces nos definen el siguiente campo, tendríamos que depende de x y y, el cual está definido como 2xy en dirección de y, más x cuadrada menos y en dirección de j. Vamos primeramente a ver si es conservativo. Para esto entonces aplicamos la derivada parcial con respecto de x. En este caso va a ser de n, que va a ser x cuadrada menos y. Derivamos y nos va a quedar 2x. Siguiente, ahora la derivada parcial con respecto de y, en este caso de m, que va a ser 2xy. Y al derivarlo nos va a quedar simplemente 2x. Podemos ver que ambas expresiones son iguales, por tanto es conservativo y vamos a poder determinar, ¿sí?, lo que viene siendo de una forma muy directa esta función potencial. Muy bien, entonces para determinar dicha función potencial, no hay que olvidar, pues vamos a realizar estas dos operaciones. Vamos a primero tener a nuestra superficie o nuestra función potencial, primeramente con la integral, en este caso de m, que este vendría siendo m con respecto de x. Aquí pues de manera muy parecida a lo que hacíamos con la derivada parcial, vamos a hacer una especie de integral parcial, vamos a estar integrando con respecto de x, como nos lo indica la variable o el diferencial de la integral. Quiere decir entonces que todos los demás términos se van a considerar constantes, incluyendo la variable y, en este caso, y solamente pues vamos a estar integrando con respecto a x. Entonces aplicamos las propiedades de linealidad de la integral. Entonces las constantes 2 y y las vamos a dejar fuera del proceso de la integral. Nos quedaría 2y que multiplica a la integral x por el diferencial de x. Ya es más fácil de visualizar esta integral, tiene forma x a la n y nos quedaría 2y por x cuadrada sobre 2. Y en este caso, como estamos integrando con respecto de x, ¿vale?, se va a generar una constante, pero ya no le vamos a poner c, ¿vale? En este caso, a esa c vamos a hacer referencia a ella por medio de una función que depende directamente de y, o sea, g de y. Quiere decir que si yo vuelvo a derivar toda esta expresión con respecto de x, y si este término solamente depende de y, pues, y no hay que olvidar, lo estaríamos derivando de forma parcial, entonces se consideraría como una constante y al derivarlo, pues se haría 0, ¿sí? Y nos volvería a quedar, pues, 2x por y, ¿sí? Bueno, a través de este primer término. Muy bien, dicho eso, entonces voy a borrar esta parte y nos quedaría la siguiente expresión. Ya voy a configurar o reescribir este primer término. Entonces 2 dividido entre 2 se anularían y voy a poner x cuadrada primero, luego por y, más g de y. Muy bien, siguiente, ahora f de xy. Vamos a realizar la otra operación. Vamos a integrar ahora a n con respecto de y. Volvemos a aplicar el mismo criterio, aquí ya lo voy a hacer más directo. Entonces estamos integrando primeramente una constante que es x cuadrada, entonces va a ser la constante por la variable, menos la integral de y, va a ser y cuadrada sobre 2, más una constante. Ahora, en este caso, esta constante, ¿sí?, también no la vamos a llamar c, sino vamos a hacer referencia a través de otra función, pero que depende simplemente de x. Una vez más, bajo el mismo criterio que se comentó en el caso anterior, ¿sí?, si yo derivo parcialmente esta expresión con respecto de y, como este término solamente depende de x, pues va a ser una constante y al derivarlo con respecto a y se haría 0, ¿sí? Entonces, esa sería la argumentación por la cual van a estar apareciendo de esta manera.
Y bueno, podemos observar, lo voy a poner hasta aquí, y ahora me lo voy a reescribir, vamos a tener x cuadrada por y menos y cuadrada sobre 2 más h de x. Muy bien, perfecto. Como podemos observar, ¿sí?, a través de este proceso, aparentemente no llegamos a la misma expresión, ¿sí? O sea, si yo por este camino, derivando el primer término, integrando, perdón, con respecto de x, llego a esta expresión y después, realizando este otro procedimiento, llego a esta otra expresión, ¿sí?, podemos observar que hay expresiones diferentes. Sin embargo, ¿sí?, vamos a tener términos semejantes. Por ejemplo, tenemos x cuadrada por y. ¿Qué quiere decir esto? Que mi expresión, ¿sí?, potencial o mi función potencial f de xy pues debe contener estos dos términos, x cuadrada por y. Luego tenemos en ambos casos una función que solamente depende de y, g de y. Quiere decir que directamente g de y, aquí lo voy a poner por tanto, g de y va a ser menos y cuadrada sobre 2. Podemos observar que perfectamente, ¿sí?, cumple las condiciones esta expresión con esta otra, que es simplemente una función que depende de y. Por tanto, también la vamos a agregar, o sea, aparece en las dos funciones g de y, que en este caso sería y cuadrada sobre 2. Y por último, aquí tal vez en esta primera expresión que obtuvimos no aparece nada aparentemente. Esto lo voy a borrar. No está apareciendo nada. Sin embargo, podemos tener nosotros perfectamente una constante. La voy a marcar para no confundirla con C, ¿sí?, para llamarla de otra manera. Y esa constante K puede ser cualquier valor realmente, ¿sí? Porque no hay que olvidar que si yo derivo toda esta expresión otra vez con respecto de X, tanto K como G de Y van a ser constantes y se anularía. ¿Y por qué estoy agregando esta constante? Porque precisamente, ¿sí?, estaríamos completando quién sería h de x. Sí, específicamente, pues k no es una variable x, ¿vale? Pero es que si nosotros ponemos a x en vez de k, al derivarlo, pues debería aparecer un 1, ¿sí?, en esta expresión. Y no está apareciendo un 1, sino un 0, que perfectamente completaría o daría respuesta, ¿sí?, perfecta a lo que viene siendo nuestra función final, una constante, ¿vale? Entonces, en este caso, h de x, pues básicamente sería una función constante, que eso es válido, y que sería simplemente k. O podría ser 0, menos 2, 3, etc., ¿no? Muy bien, entonces, en términos generales, esto sería mi función potencial a este campo definido originalmente, ¿sí? No hay que olvidar que primero tuvimos que utilizar el criterio para ver si era conservativo y a partir de ahí, pues, realizamos este procedimiento y, por último, utilizamos todas estas consideraciones que aquí les comenté para proponer, ¿vale?, esta función potencial. Ahora, es importante entender que no sería la única respuesta, ¿vale? Por eso se llama función potencial, o sea, potencialmente esto podría ser una respuesta, ¿sí?, como función f de x o superficie, de la cual nacería este campo vectorial, pues a través de nuestro proceso del gradiente, etcétera, ¿verdad? Pero una vez más, no es obligatorio o mandatorio el hecho de que esto sea la única respuesta, ¿vale? Puede haber miles de respuestas, bueno, tal vez no miles, pero más respuestas como función de la cual nacería este campo vectorial, ¿vale? Y bueno, aquí pues ya nada más para ir finalizando, esta función de superficie, pues como pueden observar, al igual que se ve en ecuaciones diferenciales, cuando se determina la respuesta
obtener una función que satisfaga la ecuación diferencial, etcétera, pues aparecían constantes C, ¿sí? Y que eso significaba que era una familia, ¿sí?, de funciones como respuesta a la ecuación diferencial a través de una constante, ¿verdad? Entonces movían el valor de la constante y pues se movía o desplazaba la curva respuesta, ¿sí?, para esa función, esa ecuación diferencial. En este caso, pues algo parecido ocurre con esta constante. Entonces vamos a tener una función potencial en términos generales que básicamente es una familia de superficies que nos podría entregar precisamente este campo vectorial. Muy bien, pues sería todo por este video. Espero que se les haya hecho interesante. La parte del criterio, no vimos cómo determinar lo que viene siendo si un campo es conservativo, un campo de 3 componentes. Eso lo vamos a ver en otro video. Y también vamos a seguir trabajando función potencial precisamente para ese tipo de expresiones. Sin nada más, pues me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.